no cambiaron el asistir a la iglesia, al servicio de adoración por un partido de fútbol. De verdad, esto habla no de un compromiso conmigo, esto habla de que cada uno de ustedes tiene un compromiso con Dios. Y eso es muy bueno, eso es muy bueno. La iglesia tiene forma, y la forma es agradar a nuestro Dios. Antes de comenzar, mi hermano, no vaya a ser que por ahí se te haya ocurrido descargar una aplicación en tu teléfono donde te avisen cuando metieron un gol. He encontrado, no voy a decir nombres por favor, he encontrado hermanos que cuando está el servicio ya en partido están acá. Entonces te voy a pedir algo. Si no es porque tengas que recibir una llamada muy urgente, si vas a recibir una llamada o estás esperando una llamada sumamente urgente, te voy a pedir de favor que pongas tu teléfono en silencio. Ponlo en silencio, no dejes de recibir tu llamada, pero en silencio para que no, porque cuando suena el teléfono, y tranquilo, o sea, si te suena el teléfono, lo contestas, puedes salir y tomas tu llamada si es muy urgente. Si no es muy urgente tu llamada y toda tu familia, amigos o quien sea sabe que viniste a adorar a Dios, te voy a dar otro consejo. O lo pones en modo de avión, o mejor, le das un switchazo y adiós. Y nos vemos al final, lo prendes, ¿sí? Si alguien le va a urgir comunicarse contigo y sabe dónde te congregas, va a llegar y te va a decir, tanto busque y busque. Pasó esto, cualquier cosa, y no pasa nada, hermano. Entonces nada más, si es súper urgente tu llamada, déjalo prendido, en silencio. Recuerda, hermano, que a partir de hoy, tanto en el estudio como en la predicación, no quiero ver hermanos con la tablet, con el teléfono buscando las citas bíblicas. Se te puede chispotear y te puedes a chatear, puedes empezar a ver el Face. Entonces, quiero escuchar las hojas de la Biblia cuando yo dé una cita. Quiero escuchar Biblia, hermano. Yo soy un pastor a la antigua. Todavía me gusta escribir mucho me gusta escribir. Me gusta hacerle notas a mis Biblias, a los libros que estoy leyendo. Les hago notas porque pues, en mi estudio, algunos me dicen, oye, ya evoluciona, usa la computadora, el iPad. Y uso el iPad, hermano. Pero para lo único que lo uso es para no estar gastando hojas cada 8 días. Y aquí están todas mis predicaciones. No lo uso para ninguna otra cosa. Soy un ignorante, hermano. No lo sé usar. Y bendito Dios por eso, porque quita mucho el tiempo. Pero, bueno, ya te di algunas instrucciones. Ahora vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que sea con nosotros en esta mañana. Bendito Padre, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos muchas gracias por tu grande amor, tu bondad y tu provisión. Queremos suplicarte, Señor, que seas con nosotros. En particular, Señor, te ruego en el nombre de Cristo, nuestro Salvador, que me uses para poder exponer tu hermosa palabra con la mayor claridad posible. Úsame, que tu Santo Espíritu sea conmigo, pero también, Señor, que tu Santo Espíritu sea con mis hermanos para que tu palabra caiga entonces en tierra fértil y cada uno de nosotros podamos ser edificados con el mensaje de esta mañana que tú me has dado. En el nombre de Jesús te lo pido, mi Señor. Amén. ¿Les puedo pedir un favor, mis hermanos del staff? Si le bajan tantito a este micrófono, por ahí de la mitad, mi hermano. Estoy hablando bien. Sí. Ahora sí ya me siento más en confianza. Hoy, hermano, estamos, la verdad es de que estamos porque tempranito empecé a recibir mensajitos de WhatsApp diciendo, pastor, felicidades, que Dios lo bendiga en este Día del Padre. Llegando aquí también recibí felicitaciones y por supuesto para todos los papás que están en este salón,
por supuesto también, felicidades por ser papá. Pero hoy, hermano, tengo un mensaje especial preparado para ti. Muy especial. 2 implicaciones de ser papá. Hoy vamos a ver 2 implicaciones de ser papá. Titulé características de un padre. Solamente voy a dar 2, hermano. Solamente voy a dar 2. No voy a dar muchas. Por supuesto que en la Escritura encuentro muchas, pero según mi criterio, escogí las 2 más relevantes, no más importantes, porque todas son muy importantes. Pero antes de comenzar, quiero decirles qué es el Día del Padre, hablarles del origen del Día del Padre y cómo este no tiene literalmente ningún sustento bíblico, igual que el Día de la Madre, ningún sustento bíblico, igual que el Día del Niño, el Día del Doctor, el Día de lo que tú me quieras decir, no está en la Biblia. Pero vivimos en un tiempo en donde hay día de todo. Lo único que nos ha faltado implementar es el Día del Pastor. Así que oren, mis hermanos, a ver si no estamos de acuerdo y lo implementamos también. ¿Ok? El Día del Padre. El verdadero origen del Día del Padre surge el 19 de junio de 1909 en los Estados Unidos, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson. Este veterano de la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa, la madre de Sonora Smart, murió en el parto de su 6º hijo, después de 6. Fue en una granja rural en el estado de Washington, donde Henry Jackson se hizo cargo de la educación de 6 hijos. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo un ejemplo a seguir y propuso la fecha de nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día del Padre. La idea de instituir un Día del Padre fue escogida con entusiasmo por muchas personas en diversos condados y ciudades. Pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre. En 1966, el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declara el 3er día de junio como Día del Padre en los Estados Unidos. Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el 3er domingo de junio, o sea, hoy, dijera aquello. La fecha cambia en los países de origen católico, como en el caso de España, que se relaciona el Día del Padre con la festividad de San José, Padre de Jesús de Nazaret, que se celebra el 19 de marzo. En esta fecha, la familia se une para celebrar con regalos la labor de los padres y el amor que se les profesa. Hacen una nota aclaratoria al final de todo este artículo, dice: no fue originario o no se originó con o por mercadotecnia. A lo mejor no tuvo esa idea, pero ¿qué tal hoy? Pura mercadotecnia, ¿no es cierto? Pero es muy interesante, si nosotros nos detenemos tantito, cómo este artículo tiene una razón particular para poder celebrar el Día del Padre, cuando menos de esta mujer. Y yo pienso que el Día del Padre en mi casa es el 8 de diciembre. Yo creo que el Día del Padre en tu casa es la fecha de tu nacimiento, porque te celebran a ti, papá. El Día del Hijo, el Día del Niño, es el día que él nació. El Día de la Madre es el día que ella nació. Esto quiere decir entonces
que por tradición nos estamos sujetando. Está padre el Día del Padre, pero no está tan padre como el Día de la Madre. ¿Sí o no, hermano? Hay más mercadotecnia. Ay, es que el papá es de simple. No, hermano. No somos simples, somos machos. Tuvo un origen correcto, ¿cierto? Porque esta mujer sonora se dio cuenta de la gran labor que su padre había hecho para criar a 6 niños. Por eso decidí ponerle a este mensaje características de un padre. Hace algunas semanas, mi querido hermano, como ustedes saben, nosotros vivimos en el fraccionamiento de San Antonio La Isla. En los últimos tiempos, este fraccionamiento está situado como una zona roja. Esto quiere decir que aguas cuando vayas ahí. Así han etiquetado el fraccionamiento. Yo pensaría que todo el país es una zona roja, no nada más el fraccionamiento. Pero voy a platicarles del fraccionamiento porque es ahí a donde vivo. Hace unas semanas, un jovencito de aproximadamente 15 años, manejando un vehículo, arrolló a un puesto de quesadillas que estaba ahí dentro del fraccionamiento, mató a la quesadillera, hirió a algunos otros. Y lo primero que empezaron a preguntarse las personas que estuvieron allí o que acudieron a auxiliar, y algunos otros por indignación, lo primero que se preguntaron fue: ¿dónde están los padres de este niño? Con un vehículo último modelo, en la calle a la hora en la que debería de estar en la escuela, ¿dónde están los padres? Hace algunos meses, viendo las noticias, encontré que allá en la Ciudad de México, en Tláhuac, otro jovencito de 12 años, manejando un vehículo, arrolló a muchos y mató a varios. Y la pregunta que se hacen es: ¿dónde están los padres? Siguiendo viendo las noticias, encontré que entrevistan a un ex sicario, y la primera pregunta que le hacen es: ¿a cuántos ha matado usted? Y dice: pues de los últimos que me acuerdo, como a 29. Dice: no, pero desde que usted comenzó. No, pues son cientos. Dice: no sé cuántos, cientos. La persona no tenía más de 28 años. Le hacen otra pregunta y le preguntan: ¿a los cuántos años comenzó usted con esta labor de sicario? Dice: a los 18 años. Y la pregunta es: ¿dónde están los padres? Esa es la pregunta. Estamos muy preocupados por muchas cosas, hermano. Muchas cosas. Pero la pregunta que yo me sigo haciendo hoy dentro de la iglesia es: ¿dónde están los padres? Y te voy a decir por qué. Porque en algunas ocasiones han malinterpretado algún comentario que he hecho, y no lo estoy diciendo esto para defenderme, solamente para aclarar que tiene que ver con esta parte. Veo a los niños dar lata y ustedes han de pensar: al pastor no le gustan los niños. No, mi pregunta es exactamente la misma: ¿dónde están los padres? Porque vivimos en los dos extremos. De un lado podemos encontrar a papás lo suficientemente rigurosos en donde si respiras ahorita me las pagas. Ya está todo morado, pero como lo sentenciaron, hay de él donde respire. Y tenemos el otro lado, en donde, es que son niños, déjalos ser. Mi pregunta sigue siendo la misma:
dónde están los padres. ¿Por qué razón, hermano? Y esto te lo he dicho varias veces desde el púlpito. Lo que tú eres en tu casa, lo que yo soy en mi casa, mis hijos y tus hijos lo van a reflejar en la iglesia. Inequívocamente, cuando los niños hacen algo, los papás dicen: ¡ay! ¿Quién sabe por qué lo hizo? En la casa nunca hace eso. Nunca dice ese tipo de cosas. Que te lo crea. Aquí Sara, la que instituyó el Día del Padre. Que te lo crea ella, a veces es cierto. Y lo digo con toda la ironía del mundo. Todo lo que tus hijos hacen es porque tú los dejas que lo hagan. Y todo lo que tus hijos no hacen es porque tú no dejas que lo hagan. Dicho de otra forma, tus hijos y mis hijos son el reflejo de lo que tú y yo hacemos y dejamos hacer dentro de nuestra casa. Y con esto yo podría concluir la predicación de hoy. Pero no es de ningún pasaje bíblico. ¿Quieres uno? Hay cientos para apoyar esto que estoy diciendo, pero solamente voy a tratar de exponer dos pasajes voy a tratar de exponer. Me gusta empezar con uno y luego me agarro otro y posteriormente agarro otro pasaje, pero todo es para apuntalar la misma idea. Dentro de las Escrituras vamos a encontrar, o más bien no vamos a encontrar pasajes como el de Efesios que leímos. Efesios capítulo 5, versículos del 18 en adelante, en donde dice que nos sometamos unos a otros, que las esposas estén sujetas a sus esposos y que los maridos amen a sus esposas. Y concluye en el capítulo diciendo que no está hablando del matrimonio, sino que está hablando de Cristo y de la iglesia. ¡Wow! Ya nos hizo bolas ahí el apóstol Pablo. No, hermano. Solamente el apóstol Pablo está usando una ilustración del matrimonio, está usando, una ilustración del matrimonio para explicarles acerca de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. Pasajes como ese, pasajes como el de Colosenses o el de las cartas que escribe el apóstol Pedro o de las cartas que escribe Judas. En las cartas del apóstol Pablo encontramos: maridos, amen a sus esposas, sean así con ellas o así y asado. Pedro dice: esposas, sujétense a sus maridos, vivan con ellos bien, ámenlos, respétenlos, sujétense, ¿no es cierto? Y a los maridos les dice: maridos, cuiden y traten muy bien a sus espositas, ámenlas, compréndanlas. Menudo problema nos han encomendado los apóstoles, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza se rebela contra esos mandamientos. Pero difícilmente vamos a encontrar pasajes en donde nos digan: padres, ustedes deben de tratar de tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal forma a los hijos. Hay uno que otro que parece que dicen eso, pero no hay. ¿Habían pensado en eso? La Biblia hace énfasis en el trato de la esposa y el esposo, no en cómo deben de ser los papás con los hijos. ¿Es por eso que erramos tanto el blanco? Si nosotros analizamos personajes de la Biblia que tuvieron hijos, inequívocamente se equivocaron. O fueron muy extremistas o fueron demasiado complacientes. ¿En dónde nos encontramos nosotros? ¿Por qué la Biblia nos habla así de esto? Quiero decirte algo, hermano. La Biblia no nos habla o no nos dice con la misma claridad
que seamos de tal o cual forma con los hijos, como lo dice para con los esposos. Dicho de otra forma, entonces, nuestros hijos no necesitan buenos padres. Está diciendo una herejía. No, hermano. La Biblia está diciendo que nuestros hijos necesitan tener en casa buenos esposos. Ah, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si hay una buena relación de esposos, en automático hay una buena relación padres e hijos. Cuando no hay una buena relación entre los esposos, no. En el libro de cómo ser, no es cierto, en el libro de cómo pastorear el corazón de tu hijo, del autor Ted Tripp, nuestro hermano en ese libro dice que hay influencias formativas para con nuestros hijos. Estas influencias formativas son exactamente lo que aprenden de ti y de mí dentro de la casa. Entonces nunca haces eso en la casa. Vete en un espejo y dime si no ya lo aprendió de ti. Esas son influencias formativas. Piensa en esto. Si dentro de la casa hay un papá que es lo suficientemente punitivo, autoritativo, impositivo, pregunta, ¿qué va a aprender a hacer su hijo? Más aún, si tiene una hija, va a ser como la hija. ¿Cómo, hermano? Lo suficientemente dejada, porque eso va a aprender de su mamá. O el otro extremo, yo nunca me voy a dejar de un tipo como mi papá. ¿Ok? Esas son influencias formativas. ¿Cuánto nuestros hijos están aprendiendo de nosotros? ¿Ya te diste cuenta que nuestros hijos son nuestro reflejo? Yo no sé por qué. Ay, pastor, es que el niño no quiere leer la Biblia. A ver, hermana, pregunta. Dígame usted, ¿cuánto tiempo sus hijos la ven a usted leyendo la Biblia? Ay, no, pastor, yo tengo mucho que hacer como para sentarme con él a leer la Biblia. Hermana, por eso su hijo no lee la Biblia. Cuando tu hijo dice una que otra palabra incorrecta, es porque ya la oyó en tu casa. Esas son influencias formativas. Si llegas a tener en tu casa un hijo y una hija, y tú eres punitivo y tú dejada, no sujeta, tu hijo se va a sobrepasar con tu hija. La va a maltratar igual que tú maltratas a su mamá. Esas son influencias formativas. ¿Te das cuenta de lo riesgoso? Entonces, pensando en esto, ¿cuál es la primera característica que la Biblia me puede decir acerca de lo que un padre, ahora voy a hablar específicamente a ti, papá, porque hoy es tu día y esta es una predicación especial para ti? ¿Cuál es la primera característica que puedo yo encontrar de cómo yo debo de ser como papá? Bueno, la primera característica que a mi parecer es importante es que el papá debe de ser un ser espiritual. Y esto lo encontramos en Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 18. Cito: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Te das cuenta? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Y ahorita te voy a explicar esto. Dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo.
Aquí voy a hacerte una pregunta, mi querido hermano, a ti que eres papá. Voy a hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu rol dentro de la casa o dentro de la familia? ¿Cuál es? Resúmemelo en una sola palabra. ¿Cuál es? La dirección. Que cálmense uno por uno porque no hay nada. Pastor, la dirección. Pastor, La guía de sacerdote. ¿La guía de quién? de la familia. Ok, pero te di una palabra. Pastor, Dirección. ejemplo, dirección, líder, cabeza, modelo. ¿Cuál? Ejemplo. Siervo, proveedor, espiritual. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Todo esto que ustedes dijeron conlleva lo que dijo mi hermano Leonardo, que es líder. Esto es lo que nos han hecho mucho hincapié en muchos lados. Pero, ¿quién sabe ser líder? Levante su mano. Yo no, hermano, yo todavía no he terminado de aprender. Todavía abro la escritura y me pone unas trapeadas, pero de aquellas. Unas verdaderas revolquizas que me pone cuando leo, ay Señor, ya me equivoqué otra vez, perdón, y va de nuevo. Lo primero que un padre espiritual hace, o es lo primero que debe de aprender a hacer, es que es amoroso. El amor. Antes que tu liderazgo, antes que mi liderazgo, es el amor. Y no estoy diciendo que no debamos de llevar un liderazgo. No lo estoy poniendo en tela de juicio. Simple y sencillamente quiero que notes lo que dice el texto. Fíjate. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros, esta es la espiritualidad. Hablando entre vosotros, ya se me perdió. Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Te sometes a tu esposa? ¿Cómo? Si yo soy el líder. No está hablando de un líder impositivo, está hablando de un líder que debe de primero aprender a obedecer. ¿Cuántos años tardó Moisés en ser el dirigente del pueblo hebreo? 40. ¿Cuántos años tardó Josué en ser el suplente de Moisés? 8 días creo, no sé, dijeron, tú lo vas a suceder, apúrate. Años, hermano, 20 años. No se aprende de la noche a la mañana. Un líder debe de ser entonces un ejemplo a seguir. ¿Ejemplo en qué? Bueno, es algo muy interesante que yo debo de ser espiritual antes que nada. Hablando entre vosotros con salmos. Para que yo pueda hablar con salmos, primera característica de un hombre espiritual es entonces que este hombre espiritual conoce la Escritura con salmos. ¿Qué son los salmos? ¿Son qué? Oraciones, o como comúnmente conocemos, son cánticos de adoración a Dios, pero hay cánticos que son fuertes y otros que son solamente de alabanza a Dios, ¿cierto? Los imprecatorios son estos que van en contra o diciendo, Señor, líbrame de mis enemigos. Ahí te los encargo, los picadillo, para ver quién se mete conmigo, ¿no? Y hay otros salmos en donde literalmente son de alabanza a Dios por el favor de Dios recibido, ¿ok? Hay salmos de dependencia a Dios. Entonces nota, si yo voy a hablar con mis hijos, con mi esposa, en primer lugar debo de ser un hombre que sazona sus palabras. Debo de ser un hombre que habla con amor,
con compasión, con ternura. Mira, hermano, te lo he dicho muchas veces y hoy no voy a dejar de hacerlo. Me he equivocado muchas veces con mi esposa y con mi hija también. Muchas veces me he equivocado. Porque en más de una ocasión les levanto la voz. Dice mi esposa, pero es que con esa vocita que tienes, no hay ni siquiera necesidad de que la levantes tanto. Con esto ya siento que me estás gritando, que me estás ofendiendo. Ahora, a eso pone una raya de enojo. Imagínate cómo suena aquello. Y no se los digo como, ay, alarde de que yo soy bien patrón. Se los digo con vergüenza, con mucha vergüenza, porque ¿dónde está el hablar con salmos entre vosotros? ¿Dónde está el hablar de esta forma con mi esposa? Con mi hija. ¿Te das cuenta? Nota otra característica que tiene. Es hablar entre vosotros con salmos, con himnos. Pero no cualquier himno. Un himno es y debe de ser siempre con una actitud de reconocimiento de quién es Dios y la posición que nosotros tenemos delante de Él y la encomienda que Él nos ha hecho. Eso es un himno. Es literalmente teocéntrico. Eso es un himno, es alabar a Dios por lo que Él es. Dicho de otra forma, entonces, mis hijos, a mí como padre, mi esposa como responsable de mi casa, me ven alabando a Dios, glorificando a Dios por lo que Él es, o de todo ya estoy estresado porque no me alcanzó. ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono ante las adversidades? Yo debo de alabar a Dios siempre, en todo momento. A eso me llevan los himnos. ¿Qué haces tú? ¿Cómo reaccionas tú? Por eso tus hijos son bien berrinchudos. Por eso no te obedecen a la primera. Porque eso es lo que ven en ti. ¿Te das cuenta, hermano? Nota. Con cánticos espirituales. Cantando y alabando con nuestro corazón. ¡Ah! Ya encontramos la médula del problema entonces. Quien no habla con salmos, quien no alaba a Dios, quien no da gracias a Dios por lo que es y por lo que tiene, es porque tiene un problema de corazón. ¿Qué es lo que más platicas en tu casa? ¿Qué es lo que más te ven escuchar? No, lo dije mal, perdón. ¿Qué es lo que más te escuchan hablar tus hijos en casa? ¿Tus preocupaciones por la economía? ¿Tus preocupaciones por el próximo presidente? ¿Tus preocupaciones porque en el trabajo están siendo muy mal contigo y no te... ¡Ay, pobrecito de ti! ¿Eso te escuchan? Tus escuchas, bueno, sí, tus escuchas, o sea, si tus hijos te escuchan que maltratas a tu esposa, recuerda que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recuerda también esto, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros perdemos el control es porque no estamos siendo espirituales. Una persona espiritual tiene características específicas, muy específicas. Cada cuando te sientas con tus hijos, yo entiendo, hermano, entiendo que el trabajo y llegas tarde y a lo mejor demasiado cansado. Está bien, hermano, de verdad lo entiendo. Yo también tuve un trabajo muy parecido al tuyo. El que hoy tengo es más desgastante que el que yo tenía antes. Yo salía de la casa a las 6 de la mañana y regresaba por ahí de las 10, 11 de la noche.
Y así fueron años de la vida. Pero dime, cada cuándo te sientas con tus hijos a darles instrucción. ¿Cada cuándo? ¿Cada cuándo te sientas o llegas a tu casa, ya se durmieron tus hijos, tu esposita ya es demasiado tarde, ya está acostada también? Y llegas a tu casita y lo único que haces es decir: Dios, gracias porque me dejaste llegar con bien. Vas, revisas la cama de los niños, ahí están los niños. Y vas y le dices a Dios: Dios, gracias porque aquí están mis hijos, mi familia. Y yo te pido perdón, Señor, por si acaso, solo por si acaso, en mi ausencia pecado. ¿Cuántas veces lo has hecho? Quiero que notes lo que dice Job en el capítulo 1, un libro que es muy citado y a veces poco entendido. Job nos da una lección de qué es ser un padre espiritual. Job nos da este gran mensaje. Nota, desde el versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este es un hombre intachable. Este es un hombre espiritual, hermano. ¿Eres intachable? ¿O ya llegas todo, o estás como en el programa este de Familia con Chabelo? Ya te sacaron una espantosa X, ya traes un montón de taches encima porque nada más eres Pierre Nodoyuna. ¿Quién eres, hermano? Dice, a este Job le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía? 10. ¡Wow! Y su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Esto habla, hermano, este versículo 4 nos está hablando de la gran prosperidad con la que vivían estos jóvenes. Tenían el tiempo para hacer banquetes a cada rato. O sea, podían dejar de trabajar, eran muy prósperos. Muy prósperos. Pero ahora nota esto. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos. ¿Y los qué? Este es un padre espiritual. Los santificaba. Y levantándose temprano, era madrugador Jobito. Muy madrugador era Jobito. Ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Hacía Job cada cuando. ¿Cuándo te has levantado más temprano que todos tus hijos? O con el único, si es el único que tienes. Antes de que se levante muy de mañana, te vas a tu aposento, solito tú y el Señor, e intercedes por tus hijos. Señor, por si acaso pecaron, por si acaso blasfemaron en contra tuya, Señor, perdónanos. Perdóname a mí, Señor, por no ser tan diligente. Ahora, ¿cómo los voy a santificar yo? Ya intercedí por ellos. Ahora, hijo, ya es hora de que te levantes. Vente, papi. Vente. Siéntate. Siéntense todos mis 10 hijos. Los voy a santificar. No les voy a matar una gallina en el lomo. No pienses eso.
Lo que voy a hacer es a darte un devocional de cómo debes de comportarte todos los días de tu vida. Ven, hijo, ven, hijo. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cada cuándo le das devocional a tus hijos? Quiero que notes cómo empiezan los primeros capítulos de Proverbios. Proverbios en el capítulo 1 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. ¿Para qué son los proverbios? Para aprender cosas prácticas, tener el juicio para saber que sí, que no. ¿No es cierto? ¿De quién son los dichos? De Salomón, ahí dice que son de Salomón. Ahora nota esto, estos dichos de Salomón tienen dirección, son con un propósito. Salomón aquí no era un chicuelo, era una persona que ya había aprendido de las equivocaciones que él había tenido. Nota cómo empieza el versículo, el capítulo 2. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón ¿a qué? Al entendimiento. ¿Por qué, papá? Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor. Wow. Hijo, dicho de otra forma, hijo, no te quieras comer el mundo. Lo más importante es temer a Dios. Así con ese tesón que trabajas y te quieres volver millonario, busca a Dios, hijo. Nota cómo empieza el capítulo 3. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza. No se te olvide, hijo, por favor. Y tu corazón, porque el problema está aquí adentro. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Vive, hijo, lo que te estoy diciendo. Escucha, hijo. Si tú haces esto, te vas a evitar varios topes. Porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? De los hombres. Capítulo 4. Hijo, oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. ¿Notas? Tú y yo ya nos equivocamos mucho, ¿no es cierto? Vamos a instruir a nuestros hijos. Capítulo 5. Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Yo ya aprendí, hijo, ya me equivoqué, ya me tropecé. Hijo, ten cuidado con esto, no lo hagas por aquí. Ay, no, a mí qué me importa. Hijo, por favor, presta atención a lo que te estoy diciendo. Inclina tu oído a la prudencia. ¿A quién le dice esto? A los hijos. ¿Por qué? Porque son imprudentes. ¿No es cierto? 6, capítulo 6. Hijo mío. ¿Cuánta instrucción hay entonces de proverbios para con los hijos? Toda. Ahora nota. ¿Te acuerdas que te dije que había una influencia formativa? Supongamos que usted o tú eres madre soltera. ¿Qué vas a hacer con tu hijo? ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de que eres un hombre o una mujer espiritual, en primer lugar debes de consagrarte a Dios. Segundo, la instrucción no cambia. Pero si tú piensas en tu corazón y dices, ay, pues por eso nos fue como nos fue, por tu culpa, y no sé, y si te portas mal te voy a mandar con tu padre. Cállate. Instruye a tu hijo. Tienes que ser una mujer
y o un padre espiritual. Si eres papá soltero, si eres mamá soltera. La implicación es exactamente la misma, ¿cierto? Ahora nota. Esta parte del ser espiritual no se trata de hacer mucho ruido y pocas nueces. No, porque dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, te lo sabes casi de memoria, hermano. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, que es el capítulo del amor, solamente tiene 13 versículos, ¿nota? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe, o sea, hace mucho ruido y pocas nueces. No te sirve de nada andar diciendo que tú, que, y si no amas, no hay nada. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe como para trasladar los montes, pero no tengo amor, de nada te sirve. ¿Cierto? El amor es, entonces un padre espiritual debe de ser un padre amoroso, y esta es la segunda característica. Un padre debe de ser un padre amoroso, compasivo, tierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nota lo que dice. El amor es paciente. ¡Ay! ¡Apúrate! Porque por tu culpa no llegamos. ¡Cálmate! ¡Bájale a tu estrés! Primera instrucción. Si ellos no están pudiendo hacer las cosas con puntualidad, ayúdales. Y literalmente es ayudarles. A ver, hijo, a ver, esposa, ¿en qué te ayudo? Porque no vayas a ser de aquellos, que te levantas bien temprano para no llegar el domingo tarde y ahí los dejas. Ellos no se apuraron, mi culpa no es. No. Recuerda que somos siervos líderes. Y un líder es ejemplo de cómo deben de hacerse las cosas. ¿Cierto? Entonces, si no pueden, es que no, me desesperan tanto. Aquí dice que el amor es ¿qué? Y ya está en tono. Muy bien. Otra característica que tiene el amor: bondadoso. Característica, eres bondadoso, hermano. No, que tú, que. Dice mi esposita, me señales. Me molesta mucho que me señales, no me señales. Entonces le hago. ¿En qué te ayudo, mamita? Es que necesito, sí, mi amor, no te apures. Yo te ayudo. Tenemos que ir a comprar. Pero si yo soy bien macho. Sí, pero tal vez eres más fanfarrón que macho. No te apures. Tienes que aprender a hacer esto. Nota, el amor no tiene envidia. Es que, pues como yo no tengo un carro como el de usted, pues qué bueno, porque está muy caro. Las opciones del coche son más baratas. No te preocupes, no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no te jactes. Es que yo, que tú, ¿qué? Es humilito. O sea, el amor hace a un lado nuestro mugroso, corcholatero y barato orgullo. Eso es el amor. Y yo también me quedé con el ojo guardado. Dije, yo tengo que hacer esto, qué difícil. Señor, ¿por qué no me hiciste mujer? No, mejor así déjalo. Entonces, así nos vamos. Nota, el amor no es ¿qué? Arrogante. Arrogante. Pero arrogante.
¿Qué característica tiene un arrogante? Todos son unos inútiles menos él. ¿No es cierto? El arrogante va caminando con su esposa 4 metros adelante. La esposa viene atrás de él, corre con chamacos. Ese es un arrogante, engreído, payaso. Ese es un arrogante. Nada que ver, porque un hombre no es arrogante, pues va con la esposita aquí con ella, vete mi amor, échame la maleta, échame al chamaco también, yo lo cargo, échame. Uno acá y otro acá y otro lo jalo. Y agárrate tú, mi amor, vámonos. No busca lo suyo. No, espérate. A mí dame mi espacio. ¿Qué te va a dar tu espacio? Si en aquí dice que no, el que es amoroso no busca lo suyo. No se irrita. ¿A cuántos de nosotros no se nos sube la bilirrubina, hermano? No se irrita, dice que no se irrita. No es vengativo. No toma en cuenta el mal recibido. ¿Te acuerdas que te dije que... Bájale tantito, mi hermano, por favor, porque esto ya se puso complicado. ¿Te acuerdas que te dije que no, que... El otro día me hiciste, mujer? El otro te dije que no puedes hacer esto. Cálmate. Ahora súbele tantito. Le subes mucho y le bajas mucho. Eso. Gracias. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre. Es sufrido. De eso se trata. Por eso los apóstoles le decían al Señor: mejor le conviene al hombre no casarse. No le saque. Pero para eso tengo que tener hijos y no le saques. Esa es la función. Procrear. ¿No es cierto? Pero ustedes ya paran. ¿Nota? El amor todo lo soporta. ¿A qué se refiere cuando dice que todo lo soporta? Pues todo lo aguanta, ¿no es cierto? Todo lo aguanta. Aguanta. No, es que esta sí ya no se la perdono. No, de verdad. Me hizo súper enojar. Cállate. Aguanta. Ahora, me estoy dirigiendo a los papás, a los prospectos a papás y a los que están pensando en ser papás. ¿Por qué esto? Quiero que vayamos a un texto que te voy a explicar. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, quiero ver Biblias, hermano, no quiero ver teléfonos ahí con su dedito, hermanos, Biblia, hermano, Biblia. Te dije que te iba a ayudar. Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué esto? Porque el hombre que es espiritual, el padre que es espiritual es amoroso, es compasivo, es tierno, todo soporta, tal, lo sufre todo. Hasta nos cansamos, pero debemos de... Ahora nota, ¿por qué esto, hermano? ¿Por qué? Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente, nota, el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El hombre espiritual es amoroso. Es muy interesante estudiar este texto, porque el énfasis del texto griego dice que el que guarda su palabra no es como un dejo así pues quien quiera. No. Significa que en la persona que ha conocido, experimentado el amor de Dios en él, está guardando continuamente, es un presente activo, está guardando continuamente la palabra de Dios en su vida para poder hablar con salmos, himnos y cánticos espirituales. Solamente
en el que se ha perfeccionado el amor de Dios. En el que no. Wow, eso dice el texto, sí. Sí, hermano. Eso dice el texto. Y el amor, pero el amor descrito en este texto es el amor ágape. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios. Y por cuanto es el amor de Dios, yo voy a hacer las cosas sin esperar. Escucha esto, papá. Yo voy a hacer las cosas sin esperar reciprocidad de ellas. Ahora pregúntate a ti mismo, ¿ya se perfeccionó el amor de Dios en ti? ¿Realmente tus hijos están aprendiendo de ti de cómo deben de tratarse a una esposa? ¿Tus hijos están aprendiendo de ti cómo debe de ser una persona espiritual aplicando la palabra de Dios a nuestra vida? ¿O sigues caminando adelante y tu esposa atrás? ¿O pareciera que eres soltero? Siempre andas solo. ¿Y tu esposa? En mi casa. En mi casa. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Dos características indispensables. De estas se deriva todo lo demás. Todo lo demás. Tú o usted no tiene, o en usted no se ha perfeccionado el amor de Dios, usted tiene problemas primero con Dios y después los tiene con su prójimo. Por eso tiene tantos problemas en casa. Por eso sus hijos no se sujetan a usted. Cuando usted no corrige a sus hijos, usted le está diciendo a sus hijos bastardos. Sí, eso dice la Biblia. Cuando usted corrige a sus hijos a tiempo me refiero a tiempo, hermano, no los dejes que hagan su soberana voluntad, porque te van a llegar a atar, los vas a querer corregir y los vas a lastimar. No hagas eso, hermano. La disciplina es una manifestación de amor, pero tienes que sabérselo explicar. El papá que es espiritual, el papá que ama, es un papá que corrige, que instruye. Hermano, tú y yo somos impacientes en ocasiones, ¿no es cierto? Y ahora sí me las pagas, ya te dijeron, vamos, te lo jalas y al cuarto de Herodes. Y pum, te regresa lacio, el chamaco. Tu impaciencia, imagínate que Dios fuera como tú. Bendito Dios que no es como tú, porque si no, no me hubiera salvado. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hijo, no? Hijo, no. Y cuando sí Dios irrumpe rápidamente, es cuando se provoca que la sangre de Cristo sea pisoteada. Ahí sí ya te metes en otra dimensión. Dios te sale a cuentas. Ten cuidado. Nota lo que dice la carta a los Colosenses. En el capítulo 3, versículo 16. Con este término. Colosenses capítulo 3. Es 14. A partir del versículo 9 y 10 me empiezan a dar cómo es que tú y yo debemos de ser, qué es lo que debemos de ponernos para parecernos cada vez más a Cristo. Pero nota lo que dice el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya te pusiste todo lo que dice anteriormente, pero lo que las personas deben de ver, y especialmente tu esposa y tus hijos, es el amor. Es el amor.
tú y yo no amamos como la Biblia dice que debemos amar, tú y yo estamos pecando. Pecamos. Y es menester pedirle a Dios perdón por ello. Y si tú no te reivindicas y ahorita te acabas de dar cuenta que no eres un papá espiritual, que no eres un papá amoroso, pídele perdón a Dios. Segundo consejo, si ya te diste cuenta de esto, pídele perdón a tu esposa y a tus hijos. El amor es sufrir, implica humillación. Humíllate y pídeles perdón. Pero ahora no les pidas perdón y ahora seas lo suficientemente complaciente. No, tercer consejo. Siéntate con tu esposita en casa, hagan un plan de vida matrimonial, familiar, para saber el qué y el cómo con los hijos. Pídele a tu esposita que ore mucho por ti, porque vas a tratar de ser ese siervo líder amoroso que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y pídele a tus hijos que sean contigo y no aflojes. Sé bíblico, santifícalos, ayúdalos a vivir conforme a la palabra de Dios. Amén. Amén. Eterno Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, los que somos papás, los que van a hacerlo, los que piensan serlo. Ayúdanos, Padre, a ser papás compasivos, a ser papás espirituales, amorosos, tiernos. Señor, yo quiero suplicarte que, aun si en esta semana, del domingo pasado a hoy, violentamos nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, yo te pido, Señor, que nos des la suficiente fortaleza, pero también humildad para reconocer nuestro pecado y ponernos entonces en primer lugar a cuentas contigo y después a cuentas con nuestra esposa o con nuestra familia entera si es necesario. Ayúdanos, Señor. No permitas que deshonremos tu nombre. Tú has mostrado ser siempre un Padre amoroso. Por esa razón diste a tu Hijo Jesucristo en rescate por nosotros, por el gran amor con que nos amaste. Ayúdanos a reflejar tu amor, Señor. Te rogamos, amado Padre, que tu amor se perfeccione en nosotros para poder reflejar. Ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.